Bueno, vamos a ver entonces la unidad 3, cuentas nacionales. Lo primero que vamos a ver es un modelo teórico. Ustedes recuerdan que los modelos teóricos eran simplificaciones de la realidad. Esta es una economía simplificada. En la economía real hay tres sectores económicos. El sector privado, es donde están las familias y las empresas, el sector público, donde está el Estado, y el sector externo, donde están los demás países que comercian con el nuestro. En este modelo teórico, vamos a hacer de cuenta que es un país, es una economía simplificada, en la cual tenemos un solo sector económico, que es el sector privado. En el sector privado, entonces, tenemos familias y empresas. ¿Está bien? Recordamos que las empresas, vimos en la unidad 1, las empresas son las propietarias de los factores de la producción. ¿Recuerdan? Son 4 factores de la producción: tierra, trabajo, capital y capacidad empresaria. Las familias, entonces, son los propietarios de los recursos, los factores de la producción, y las empresas necesitan los factores de la producción para llevar adelante el proceso productivo. Entonces, las familias le facilitan a las empresas, funciona, se tiró. Ahí está. Las familias, entonces, le facilitan a las empresas los factores productivos, los factores de la producción. Con esos factores productivos, las empresas llevan adelante el proceso productivo y al final de ese proceso, porque se me tilda, le dan a las familias las retribuciones. Recuerdan que los propietarios de los factores de la producción, al final de cada ciclo del proceso productivo, recibían las retribuciones. Recuerdan, renta, salario, interés y beneficio eran las retribuciones. Entonces, las familias le facilitan los factores productivos a las empresas para que puedan llevar adelante el ciclo productivo, y al final de cada ciclo productivo las empresas le dan a las familias las retribuciones. A su vez, las empresas producen una cantidad importante de bienes y servicios de consumo, que como este es un modelo simplificado, no está el Estado, no está el sector externo, por lo tanto lo único que están son las familias, que son las que van a consumir todos esos bienes de consumo, bienes y servicios de consumo. Y a su vez, las familias le van a pagar a las empresas el precio de esos bienes de consumo con el valor monetario que recibieron por las retribuciones a cambio de los factores de la producción. Este modelo teórico se denomina flujo circular de la renta, porque vemos que la renta, que está inicialmente en las empresas, pasa a manos de las familias y luego pasa nuevamente a manos de las empresas. Quiere decir que en cada ciclo productivo, al final del ciclo productivo, todo vuelve a estar como al principio. El dinero, decíamos, los valores monetarios salen de las empresas, dan toda la vuelta por la familia y vuelven nuevamente a las empresas. Todo queda como antes de iniciar el ciclo, con la diferencia que las familias reciben una cantidad importante de bienes y servicios de consumo. Cada ciclo productivo de esto vuelve todo al principio, pero se incrementa la cantidad de bienes y servicios que tiene la familia. Esto se llama flujo circular de la renta, entonces, porque la renta pasa de las empresas a las familias y de las familias a las empresas. Por ahí vemos en rojo lo que es el flujo real, que son los bienes, y por otro lado el flujo monetario, que está en azul. Ahora bien, vamos a dejar este modelo teórico acá, y yo voy a tratar de hacer una pequeña reflexión para luego poder seguir y entender cómo funciona este modelo teórico y cuál es, digamos, la cuestión central de la clase de hoy. La clase de hoy se trata de determinar cómo puedo hacer para saber qué país es más rico que otro, de qué manera puedo medir la riqueza de los países. Y para poder entender esto, vamos a hacer una comparación entre las economías y las familias, o entre las economías y las personas. De hecho, esta comparación no es muy agarrada de los pelos porque, digamos, la palabra economía, que es una palabra de origen griego, en su origen significaba justamente la administración del hogar. Esto quiere decir
que la administración de un hogar es muy parecida a lo que es la administración de un país. Y justamente para poder, a ver, me están, no se entiende bien. Por ahí me dicen que no se entiende bien, que se corta. A ver si mejoró ahora el audio. Repetimos entonces, vamos a hacer una comparación entre las familias y las empresas. Perdón, entre las familias y los países. Me distraigo un poco por los que hay personas que entran, personas que... Ahora se escucha bien, me dicen. Bueno, perfecto, bárbaro. Entonces vamos a continuar con nuestra reflexión. Les decía, entonces comenzamos de nuevo. Les decía que vamos a hacer, digamos, esto se trata de determinar, si un país es más rico que otro. ¿De qué forma determinar, de qué forma medir la riqueza de los países? Y para esto vamos a hacer una comparación entre los países, o un paralelo entre los países y las familias, o entre las familias y las personas, o entre los países y las personas. Y esto no es muy agarrado de los pelos, les decía, porque el término economía es un término de origen griego que significa, o significaba en su origen, la administración del hogar. Esto quiere decir que administrar un hogar es más o menos parecido como administrar un país, nada más que en una forma muchísimo más simplificada. Muy bien, entonces yo voy a empezar por tratar de determinar de dos alumnos que tengo en el aula, cuál de ellos es más rico que el otro. Y entonces observo al alumno A y veo que el alumno A saca el celular y tiene un celular muy caro de última generación. Observo al alumno B, no tiene celular. Sigo observando al alumno A, mira la hora porque está cansado de mi clase y veo que tiene un reloj muy caro de marca importado. Observo al alumno A y el alumno A le pregunta la hora al alumno B porque no tiene reloj. Sigo observando a estos alumnos, salimos al recreo, el alumno A va al bar de la facultad y invita a varios amigos a tomar algo, y el alumno A trata de colarse entre medio de los invitados para ver si puede tomar alguna cosa que invite el alumno B. Claramente, nosotros nos damos cuenta que a simple vista el alumno A es mucho más rico que el alumno B. ¿Y por qué motivo nosotros pensamos o determinamos que es más rico el alumno A? Porque tiene más cantidad de bienes y servicios a su disposición para satisfacer sus necesidades. Entonces, nos empezamos a pensar que los países más ricos son aquellos que sus habitantes tienen más bienes y servicios a su disposición para satisfacer sus necesidades. Entonces, aquel país que tiene más bienes y sus habitantes tienen más bienes y servicios para satisfacer sus necesidades, es mucho más rico que aquel que sus habitantes tienen menos cantidad de bienes y servicios para satisfacer sus necesidades. Muy bien. Ahora vamos a volver a nuestro modelo teórico, ¿no es cierto? Y en nuestro modelo teórico, nosotros vemos que por acá, en este flujo circular de la renta, se produjeron una cantidad de bienes de consumo, una cantidad importante. Y nosotros hemos llegado a la conclusión, primera conclusión provisoria, de que la riqueza de los países se puede medir a través de la cantidad o el valor de aquellos bienes y servicios que las personas tienen a su disposición para satisfacer sus necesidades. Que este sería el producto, aquello que produce un país. Vamos a pensar por el momento que es el producto nacional, aquello que se produce, la cantidad de bienes y servicios que sus habitantes tienen a su disposición. Pero por otro lado, vemos que en azul teníamos el pago de los bienes de consumo, bienes y servicios de consumo, que es el valor, la forma de medir esa riqueza hasta ahora, provisoria, y vemos que este valor, que está en azul, en la parte inferior están las retribuciones que tienen el mismo valor que el valor de los bienes y servicios que se produjeron. Porque vemos que en ese flujo circular de la renta, los valores monetarios
de la parte inferior son exactamente a los valores monetarios de la parte superior. Entonces nos damos cuenta que esta riqueza en realidad se puede medir de dos formas. Se puede medir mediante el valor de todos los bienes y servicios o mediante las retribuciones que reciben los factores de la producción. Entonces, en la parte superior tenemos el valor de los bienes y servicios que podríamos llamarlo producto. Y en la parte inferior tenemos la retribución, o sea, esas retribuciones que reciben los factores que podríamos llamarlo ingreso. Entonces podríamos decir que el producto es igual al ingreso. Y el sistema, ahí está. Entonces decíamos que lo que dijimos recién, el valor de los bienes y servicios que está en la parte superior en azul es igual a las retribuciones que reciben los factores que está en azul en la parte inferior. Podríamos decir entonces que el producto es igual al ingreso. Entonces podríamos decir que tenemos dos formas de medir esa riqueza. La podríamos medir mediante el producto o la podríamos medir mediante el ingreso. En realidad, la forma que se utiliza, la medición que se utiliza, es mediante el producto. El producto se denomina PBI, que quiere decir Producto Bruto Interno, PBI o PIB, Producto Bruto Interno, que es una de las magnitudes más importantes de la economía y que es justamente el indicador más importante de la actividad económica. ¿Por qué? Cuando crece el PBI, quiere decir que hay más cantidad de bienes y servicios para satisfacer las necesidades y entonces creció la riqueza. Por eso es muy importante, es un indicador muy importante de la actividad económica el PBI. Decíamos por ahí entonces que el PBI, ahora vamos a ver, el PBI es igual a la suma de los bienes y servicios finales producidos por una economía en el periodo de un año. Vamos a aclarar dos cosas. Una cosa es la definición de PBI y otra cosa es cómo se mide el PBI. La definición del PBI es esta, que ahora vamos a analizarla. La medición del PBI es mediante una fórmula que la vamos a ver después a continuación. Entonces, primero vamos a ver la definición de PBI. Decíamos por ahí que se llama PBI a la suma del valor o al valor de todos los bienes, también podríamos decir, y servicios, o sea que no se mide en cantidad de bienes, sino que se mide en el valor de los bienes, no en cantidad porque se expresa en dólares, por lo tanto no se expresa en heladeras, ni en lavarropas, ni en automóviles. Entonces, es el valor de todos los bienes y servicios finales. Y ahí también tenemos que explicar que esta palabra tiene un significado. Y también nos retrotraemos a la clase anterior de la unidad 1, en la cual recordamos que había una clasificación de bienes desde el punto de vista económico. Y en el último ítem encontramos, en la última par de esa clasificación de bienes, encontrábamos los bienes finales y los bienes intermedios. Recordamos que los bienes finales eran aquellos que finalizó el proceso productivo y ya están listos para satisfacer alguna de las necesidades. Los bienes intermedios finalizó el proceso productivo, pero no están listos para satisfacer ninguna necesidad, sino que van a ser utilizados en otro proceso productivo. Quiere decir que los bienes intermedios son las materias primas. Entonces, en la contabilidad o en la contabilización de este PBI, esta suma de valor de bienes y servicios, solamente se toma en cuenta los bienes y servicios finales. ¿Por qué no se toma en cuenta también el valor de los bienes y servicios intermedios? Porque el valor de los bienes y servicios intermedios siempre está incluido en el valor de los bienes y servicios finales. Ejemplo, el valor de la harina está incluido, perdón, el valor del trigo está incluido en el valor de la harina. Y el valor de la harina está incluido en el valor de las galletitas. Esto quiere decir que yo voy a tomar solamente el valor de las galletitas, que ya incluye el valor de todos los bienes intermedios. Si yo tomara también los bienes intermedios, estaría sumando 2 o 3 veces lo mismo. En el valor de la galletita está incluido el valor de la harina y el del trigo. Y sumaría también el valor de la harina, después sumaría también el valor del trigo. Entonces, únicamente los bienes finales. Y después me dice, producidos durante el periodo determinado, generalmente es un año. La mayoría de las macromagnitudes son anuales, salvo la inflación, que tiene mediciones parciales mensuales, o otras magnitudes que también tienen
mediciones parciales. La mayoría son mediciones anuales. Y como llegamos a esa conclusión de nuestro modelo teórico, el flujo circular de la renta, me dice que este indicador más importante de la actividad económica se puede medir de dos formas distintas. El flujo de los productos finales, que es el PBI, o el costo o ingresos totales de los factores, que es el ingreso nacional, que lo veíamos en la parte inferior, que es la retribución de los factores. Muy bien. Ahora vamos a ver cómo se calcula el PBI. El PBI es una fórmula. Por supuesto que en los exámenes nosotros no tomamos resolución de fórmula, desarrollo de fórmula, porque este curso es un curso introductorio. Podemos tomar la fórmula final, que es lo que se puede llegar a tomar de PBI. Pero yo les voy a explicar cómo es la elaboración o el desarrollo de la fórmula para que tengan una idea de dónde salen las cosas. Primero empezamos por tomar el producto de una economía simplificada de un solo sector. Entonces, en el sector privado solamente, todo lo que se produce o se consume o se invierte. Son bienes de consumo o bienes de inversión. Ahí tenemos representados bienes de consumo privado más inversión privada. Si le agregamos otro sector, el sector público, el Estado también consume bienes de consumo y también consume o demanda bienes de inversión. Entonces, al agregarle el sector público, ahí tenemos una economía de dos sectores, vamos a encontrar que todo lo que se produce se convierte en consumo privado o en inversión privada, o lo consume el Estado, consumo público, o inversión pública que lo invierte el Estado. Si agregamos ahora el sector externo, en el sector externo hay exportaciones e importaciones, vemos que al final de nuestra fórmula aparece justamente el sector externo. Entonces ahora todos los productos, todo lo que se produce, o es consumo privado, inversión privada, consumo público, inversión pública, o se exportan, que se representan las exportaciones con la letra X, o se importan, que está representado por la letra M. ¿Por qué las importaciones se restan? Porque no es algo que hemos producido nosotros, es una riqueza extranjera. Nosotros la tenemos que entregar algún otro valor a cambio, posiblemente exportaciones. Por eso uno se suma y otro se resta. Ahora vamos a hacer una simplificación en la cual vamos a juntar el consumo público y la inversión pública y la vamos a identificar como gasto público. Muchas veces uno dice, no, lo que se invierte no es un gasto, es inversión. Bueno, en economía la inversión y el consumo se juntan o se identifican como el gasto público. Y aquí entonces vemos la fórmula simplificada, unificada. El consumo privado directamente lo dejamos como consumo, la inversión privada como inversión, el consumo público y la inversión pública la identificamos como gasto público, le sumamos las exportaciones y le restamos las importaciones. Y esa es la fórmula final para calcular el PBI. Entonces, repito, ¿cuál es la definición de PBI? Si yo a alguien le digo defina PBI, me tiene que decir es el valor de todos los bienes y servicios finales producidos por una economía en el periodo de un año. Si yo le digo cómo se calcula, indique cómo se calcula el PBI, la fórmula de cálculo es esta que está acá. Repito, el desarrollo de las fórmulas que veamos no se toma en los parciales, por lo menos yo no las tomo, los parciales se los voy a tomar yo, así que presten atención a lo que yo le digo. Ahora vamos a ver el ingreso nacional, porque decíamos que esta riqueza se puede medir por medio de lo que se produce, bienes y servicios finales, o por la retribución que reciben los factores, que en este caso, como es una nación, se denomina ingreso nacional. Y aquí también tenemos una definición y una fórmula de cálculo. La definición, bueno, es muy fácil, es lo que hemos dicho, la suma de las retribuciones que reciben los propietarios de los factores. Recordamos que en la unidad 1 vimos que los propietarios de los factores son las familias que tienen esos factores de la producción. Y después vemos cómo se calcula. Es lo mismo. El ingreso se representa en economía con la letra Y. Ingreso nacional es igual a las rentas
que reciben los propietarios de la tierra, los salarios, los intereses y los beneficios. Repito, una cosa es la definición, otra cosa es cómo se calcula. Tengan en cuenta esto. Muy bien, esta riqueza o esta forma de medir la riqueza, esta macromagnitud, que es el producto, tiene distintas formas de expresarse. Una de las formas es expresarlo como PBI o como PBN. Acá están las fórmulas, o las definiciones, perdón. Entonces, vamos a tratar de analizar cada una de las definiciones para ver la diferencia de medición que tiene el Producto Bruto Interno con diferencia al Producto Bruto Nacional. O Producto Nacional Bruto es lo mismo. Vemos que el Producto Bruto Interno es el valor de todos los bienes y servicios finales producidos en una economía durante un año por los factores de propiedad nacional o extranjera. Los factores se refieren a los factores de la producción, ¿no es cierto? Como si fueran las empresas, para decirlo en casero. Entonces, es el valor de todos los bienes y servicios finales que se produce en una economía en nuestro país. Una economía, un país, también para decirlo en casero y entender la definición. Entonces, el valor de todos los bienes y servicios finales producidos, para decirlo en casero, en nuestro país por empresas de propiedad nacional y también por empresas de propiedad extranjera. O sea, sería el valor de todo lo que se produce en nuestro país, no importa la nacionalidad de la empresa o el factor de la producción que lo produce. Entonces, todo lo que se produce dentro de la frontera de nuestro país forma parte o se contabiliza en el PBI, Producto Bruto Interno. Vamos a ver ahora el Producto Nacional Bruto o Producto Bruto Nacional. Y nos dice lo mismo, empieza igual, la suma del valor de los bienes y servicios finales producidos durante un año, pero después nos dice, por los factores de propiedad nacional en el país o en el extranjero. Quiere decir que en esta macromagnitud se contabiliza solo lo que producen los factores de propiedad nacional, para decirlo en casero, las empresas de propiedad nacional, dentro de nuestro país y también en el extranjero. Entonces, ahí está la diferencia. Dentro del Producto Bruto Interno, todo lo que se produce dentro de la frontera de nuestro país, por factores de la propiedad nacional o factores de la propiedad extranjera. El Producto Bruto Nacional solamente lo que producen factores de propiedad nacional en nuestro país y en todo el mundo. Vamos a dar un ejemplo. Supongamos el sueldo que cobra Maradona por estar dirigiendo un equipo en Arabia Saudita. Se contabiliza dentro del Producto Nacional Bruto. ¿Por qué? Porque es un factor de propiedad nacional que está produciendo valor de bienes y servicios en alguna parte del mundo, pero no se contabiliza dentro del Producto Bruto Interno, dentro del PBI, porque no lo produce dentro de nuestro país. Ahora, supongamos que Maradona viene a nuestro país y da una conferencia, o se presenta en un programa de televisión y cobra un honorario por eso, un caché por eso. Eso que cobra él, entonces, se contabiliza dentro del PBI, porque es algo un valor de un bien y servicio que se produjo en el país. También se contabiliza dentro del Producto Nacional, porque es también un factor de la propiedad nacional que produce dentro de nuestro país. Vamos a ver ahora un esquemita que nos puede aclarar un poquito más esta diferencia para que lo podamos entender. Aquí vemos entonces un esquemita de PBI donde nos dice factores nacionales y extranjeros dentro de nuestro país. Mientras que vemos que el PBN son solo factores nacionales en Argentina y en cualquier parte del mundo. Pero no es la única forma o las únicas dos formas en que se expresa esta macromagnitud. También se expresa como producto real o producto nominal. ¿Y por qué esta diferencia, o de dónde surge, o por qué motivo hay esta medición entre producto real y producto nominal? Porque como la riqueza acá se mide por medio del valor de los bienes y servicios, y cuando hay inflación, como en este momento, se altera el valor de los bienes y servicios, entonces hay que buscar una medición que sea más realista. Supongamos que nuestro país se produjo la misma cantidad de bienes y servicios que el año anterior.
pero este año hubo mucha inflación. Entonces el valor de los bienes y servicios aumentó de precio, aumentó de valor. Cuando yo contabilizo el producto, veo que este año el producto es mucho mayor que el año pasado. Aunque se produjo lo mismo, como los bienes tienen un valor mayor, el producto es mucho más. Entonces yo pienso que soy más rico. Y en realidad no soy más rico, porque lo que tengo para satisfacer mis necesidades es lo mismo que el año anterior. Nada más que es una medición errada. Entonces para eso hay dos tipos de medición. El PBI nominal es a los precios corrientes, al precio actual, con la inflación incluida. Mientras que el PBI real es a precios históricos. Yo calculo la producción de este año, pero a precios, supongamos, del año anterior. Entonces sí puedo comparar si este año soy más rico que el otro. Entonces, PBI nominal a precios corrientes, PBI real a precios constantes. ¿Cuál es la herramienta que se utiliza para convertir el PBI nominal en PBI real? Es un coeficiente que se denomina deflactor de PBI. O sea, el PBI real, el PBI nominal, perdón, que es el que se va a calcular a los precios que está en la góndola de la mercadería, se le aplica este deflactor de PBI y se convierte en el PBI real. Es como que este coeficiente le anula el aumento que tuvieron, el aumento de precio que tuvieron los bienes y servicios a causa de la inflación. Pero hay otra forma más de medir el producto, que es lo que se denomina producto bruto o producto neto. Esas son las otras dos formas de medirlo. Vamos a decir que, como dentro de los bienes y servicios que se producen hay bienes y servicios, o más bien bienes que son de capital, y todos sabemos que los bienes de capital son bienes que se utilizan en el proceso productivo. Y cuando se utiliza un bien en el proceso productivo pierde valor. Supongamos una maquinaria que yo la utilizo durante todo el año, o un camión que utilizo durante todo el año, al final del año no vale lo mismo, se desgastó. En contabilidad, esto se denomina amortización, o sea, cada año, digamos, los bienes van perdiendo, los bienes de uso, de capital, van perdiendo un valor que tiene que ver justamente con la amortización, hasta que después de un cierto tiempo es como que pierden su valor. Dentro de la economía también se toma en cuenta el valor, la pérdida de valor que tienen los bienes que se utilizan en el proceso productivo. Entonces, para obtener una medición más real y más exacta, hay que restarle a la medición, acá sería el producto bruto, el valor de los bienes en el momento en que se fabricaron, hay que restarle en el momento que yo voy a hacer la contabilización, el cálculo de PBI, hay que restarle esa pérdida de valor que tuvieron los bienes de capital por utilizarlos en el proceso productivo. En economía, esa pérdida de valor se denomina depreciación, como que perdieron una parte del precio, depreciación. Entonces, Producto Nacional Bruto menos las depreciaciones es igual al Producto Nacional Neto. Y ahí también entonces obtengo una forma o una medición más exacta de lo que es este producto. Muy bien. Volvemos ahora a hacer una comparación. Nuevamente, como empezamos la clase, la vamos a terminar haciendo un pasaje de lo que son las naciones o los estados a las familias o las personas. Empezamos la clase haciendo una reflexión con las personas y luego la trasladamos a las economías. Ahora vamos a hacer al revés. Llegamos a esta conclusión de que la riqueza de un país se puede medir por medio del PBI, por medio del valor de todos los bienes y servicios que produce, y ahora lo pasamos a la familia. Y entonces, de repente yo veo que hay dos familias que tienen el mismo ingreso nacional, el mismo ingreso familiar. Perdón, recordamos que yo puedo medir esta riqueza por medio del valor de los bienes y servicios o también por medio del ingreso. Entonces, en una familia yo lo puedo medir por la cantidad de bienes y servicios que tienen a su disposición, el valor de esos bienes y servicios que tienen a su disposición, o también por el ingreso familiar, porque en realidad son iguales. El dinero que cobra la familia va a ser igual al valor de los bienes que puede adquirir para satisfacer su necesidad. ¿Está bien? Entonces yo veo dos familias que tienen el mismo ingreso familiar. Supongamos que sumo lo que
el ingreso del esposo, el ingreso de la esposa, algún hijo que tiene ingreso, y los dos tienen un ingreso, supongamos, de 100.000 pesos. Entonces, después de esta reflexión que hicimos con los países, con las economías, yo podría decir que las dos familias son exactamente igual de ricas porque las dos pueden acceder al mismo valor de bienes y servicios. Pero cuando empiezo a ver cómo están compuestas las familias, veo que la familia A está compuesta por el esposo, la esposa y un hijo. Cuando veo la familia B, veo que está compuesto por el esposo, la esposa y 5 hijos. ¿Serán las dos familias igualmente de ricos, sus integrantes? La verdad que no. Entonces me empiezo a dar cuenta que esta medición por sí sola no es la más indicada para comparar la riqueza de los países, sino que tengo que tener en cuenta también la cantidad de habitantes. Porque si Argentina tuviera el mismo PBI de China, sus habitantes no son igualmente ricos, ¿no es cierto? Porque la cantidad de habitantes es mucho mayor y se tiene que dividir toda esa riqueza entre los habitantes. Entonces, esta macromagnitud, que es el PBI, no es la indicada para medir la riqueza de una economía, que tiene que ver con el bienestar de sus habitantes, sino que la más indicada es justamente surge de dividir el PBI por la cantidad de habitantes. Y esta es lo que se denomina PBI per cápita. Entonces, el PBI per cápita sí es la magnitud que se utiliza para comparar la riqueza de un país con otro.